Bien, muy buenas tardes con todos. Buenos días, también buenas noches para aquellos que nos acompañan. Trato el día de hoy iniciar con sucesivos eventos de las conversaciones sobre Marx. Este evento, llevado a cabo por el Grupo Polem hace 2 años, ha partido del ímpetu por generar en el medio nacional una discusión rigurosa en torno al pensamiento de Karl Heinrich Marx. El Grupo Polemos se ha formado desde 2010 en las aulas. Ha luchado también dentro y ha contribuido en movimiento estudiantil, constantemente preocupado por aportar a nivel teórico y político. Fuimos desembarazando de los prejuicios de Manuel e iniciamos una serie de investigación en torno a Hegel, la primera generación de la Escuela de Frankfurt y la crítica del valor. Fueron esos pilares teóricos que nos llevó a realizar talleres sobre economía política, el capital, George Lukács, entre otros. Y también así congresos en torno a Marx, así como los coloquios sobre teoría crítica. 10 años en los que hemos intentado combatir teóricamente dos tendencias que en nuestro medio se presentaron. A menudo, la interpretación del pensamiento de Marx había pasado por el filtro de los manuales que, lejos de acercarnos a la movilidad de sus categorías, presentaban un bloque conceptual monolítico, presentándose así no un dogmatismo en el sentido mariatilliano, sino uno huérfano de rigurosidad. A pesar de ello, creemos que dichos acercamientos a Marx son superables a través de la lucha de ideas. Sin embargo, otras posiciones que se presentaban en nuestro medio eran aquellas que habían intentado catapultar y sellar a Marx como una crítica muerta. Si bien ya desde el siglo XIX, Babrek insinuaba que los presupuestos del capital estaban pasados de moda, que hace unas décadas la caída del bloque del Este significaba para los burgueses la caída también del pensamiento marxiano, en nuestro medio se llegó a una vulgarización de esa crítica a tal grado que las tesis que se oponían supuestamente a Marx eran en el fondo tesis que se oponían a los manuales marxistas. El panorama entonces era claro. Tanto por un lado como por el otro, era necesario incentivar un estudio intenso y serio en torno a Marx. Con dichos estudios, observamos que su crítica sea tan viva como el objeto de su crítica, pues mientras el núcleo del capitalismo siga sosteniéndose, el núcleo conceptual que Marx en el Capital tendrá su función avasalladora. Así pues, al generar conversaciones sobre Marx, deseamos incentivar las investigaciones en torno a su pensamiento y su relación con los acontecimientos nacionales e internacionales que golpean por el mundo. He aquí uno de los motores que nos impulsa a realizar el presente evento. Sin más, quiero dar con esto la bienvenida a Norbert. Estamos contentos de realizar este evento. Damos la bienvenida también al público que nos sintoniza en vivo desde Facebook. Espero que ustedes estas conversaciones sobre Marx de muy buen provecho. Muchas gracias y con esto de pase a Julio. Adelante, Julio. Buenas tardes con todos los presentes. A continuación le damos la bienvenida al ilustre invitado Norbert Trenkle, quien es autor de la revista Crisis del Movimiento Crítica del Valor o Wertkritik. Dará la conferencia titulada Catástrofe anunciada, cómo la crisis del sistema global capitalista amenaza los fundamentos de la vida humana. Le damos el pase de Norbert. Bueno, aquí estoy. Bueno, muchas gracias por la invitación. Les agradezco mucho tener esa oportunidad de presentar algunas de nuestras posiciones aquí delante del público, un público en Latinoamérica, no solo en Latinoamérica, sé que hay gente de España también, de Europa también. Es decir, que estamos en un evento internacional, creo que es algo que es, digamos, que se desarrolló positivamente, una de las pocas cosas de la crisis del COVID, que avanzamos mucho con eso de las conferencias internacionales por medio de video, ¿no? Y yo pienso que hay que aprovechar eso para interconectarnos mejor, para organizar discusiones transnacionales, una cosa muy importante y que me parece muy favorable. Bueno,
Yo empezaré entonces directamente con la charla que durará unos 45 o 50 minutos y después ya habrá posibilidad de hacer preguntas o de discutir. Este, a ver, espero que técnicamente todo funcione. Voy a tener una pequeña presentación con diapositivas y la pongo ya, a ver si lo logro. A ver, aquí está. Bueno, aquí está. Bueno, como verán, por comenzar, cambié un poco el título. Llamé mi conferencia o mi charla Los límites del futuro sobre la crisis fundamental del modo de producción y de vida capitalista. Lo hice porque últimamente leí muchos comentarios sobre el catastrofismo y diciendo que es verdad, hay ciertas tendencias de un catastrofismo que llega en cierto modo, bloquear todo lo que es un pensamiento crítico o también una actitud crítica. No quiero dejar a base de eso hablar de crisis, por supuesto, tenemos una crisis fundamental del capitalismo, pero me pareció en este contexto mejor cambiar el título un poco para también indicar que aunque hablemos de crisis fundamental del capitalismo, no estamos hablando de una crisis puntual que termina con todo, que todo termina en la catástrofe, sino que también la crisis contiene los potenciales de superar la sociedad capitalista, ¿no? Entonces no estamos hablando de una catástrofe final, estamos hablando de una situación verdaderamente amenazadora porque la crisis del capitalismo no solo tiene la tendencia de destruir los propios fundamentos de la producción capitalista, como ya mostraré un poco en el largo de la conferencia, sino también tiende a destruir las bases de la vida humana en general. En ese sentido, el título que tuve primero dice o señala algo muy importante, pero bueno, el análisis sigue el mismo. Aquí empiezo pues con la conferencia. Empiezo con una cosa bastante fundamental para dejar en claro de qué hablamos cuando hablamos del capitalismo. Hoy en día está muy de moda en Europa, sobre todo en Latinoamérica, me imagino que también, una crítica del capitalismo bastante recortada. Se hablaba del capitalismo, se habla de la crítica al capitalismo y cuando uno ya mira más de cerca, uno se da cuenta que se está hablando del capitalismo financiero, se está hablando de un capitalismo global y se está pensando en volver un capitalismo nacional o cosas por el estilo. Entonces, es muy importante cuando hablamos de la crisis capitalista, cuando hablamos de una crítica al capitalismo, para comenzar, dejar en claro de qué hablamos, qué es lo que constituye, qué es lo que es la esencia o lo que es lo esencial que constituye el capitalismo. Bueno, dicho de un modo muy general, podemos decir que la base del capitalismo, en lo que el capitalismo se basa, es una fragmentación fundamental de la sociedad en individuos aislados, ¿no? Históricamente, Marx mismo ya describió eso y han habido muchos análisis sobre eso. Marx lo llama la acumulación primitiva, que en esencia tiene, o qué pasa, que en la acumulación primitiva, por un lado se acumula capital y por el otro lado las personas que antes vivían en formas de producción y de vida, de formas de producción y de vida colectiva,
¿cómo se dice? Marx habla de la doble liberación. A veces me faltan un poco los términos en castellano porque no estoy muy acostumbrado a dar esas conferencias en castellano. Bueno, me disculpan por eso. Bueno, la doble liberación del trabajador, como lo llama Marx, que ya esas personas están libres de todos los medios de producción y están libres en el sentido de que están obligados a vender su fuerza de trabajo al capitalista. Eso es lo que enfoca Marx, pero sabemos que es más que eso. No es solamente la liberación o la producción del trabajador libre en el doble sentido, y por el otro lado la acumulación de capital para iniciar todo ese proceso del capitalismo, sino es una destrucción muy extensa de toda la forma de producción y de vida colectiva, y esa destrucción no ha terminado, continúa, ¿no? Es algo que acompaña al capitalismo en su proceso de imposición global, donde tenemos hasta hoy procesos de destrucción de las formas de vida, de producción y vida colectiva, ¿no? Entonces, históricamente y lógicamente, eso es la base del capitalismo. Producir individuos aislados que, claro, por un lado, tienen que vender su fuerza de trabajo, pero además de eso, más básicamente, están obligados a entrelazarse, a construir relaciones sociales por medio de mercancías, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Los individuos aislados de alguna forma tienen que establecer relaciones entre sí y lo hacen, hablando de un modo muy fundamental, lo hacen persiguiendo sus intereses particulares uno en contra de los otros, ¿no? Entonces tenemos básicamente una competencia entre individuos aislados, y esta que es una competencia que al mismo tiempo constituye la sociedad, ¿no? Es una forma contradictoria de constituir la sociedad, porque la sociedad se constituye en forma privada. La socialidad es producida en forma privada, no es una contradicción fundamental. Y esto solo es posible porque las personas se entrelazan o establecen sus relaciones a través de la producción y del intercambio de mercancías, ¿no? Eso incluye también que las relaciones sociales toman una forma, se reifican, es decir, toman forma se cosifican, como se puede decir también, se cosifican, y como tales relaciones cosificadas empiezan a dominar la sociedad, ¿no? Entonces, pero lo que quiero poner aquí el enfoque es la contradicción básica de la socialidad producida en forma privada. Entonces, ¿qué significa eso además de la producción de mercancías? Significa que hay una cierta actividad social que es básica, es central, y esa actividad social es el trabajo. El trabajo y la producción de mercancías, que cada persona tiene que realizar de alguna manera, tiene que producir mercancía de alguna manera para sus relaciones sociales a través del trabajo, a través de estar trabajando, que algunos de los que están oyendo, que están presenciando ahora, conocen. Moisés Postón ha analizado muy a fondo ese tema de la mediación social por medio del trabajo. ¿Qué significa? Que el trabajo gana un doble sentido. No es solamente una actividad que produce ciertos productos, sino que tiene una función social básica.
función, función social básica de mediar entre las personas y de... Digo esto porque sabemos que en la sociedad capitalista el trabajo no solamente en sentido económico, sino también en sentido moral, ético, ¿no? Que una persona que no trabaja no vale, no tiene valor social, ¿no? Es decir, que las personas ganan su valor tanto en un sentido económico como en un sentido moral por medio del trabajo. Y esto es una característica específica de la sociedad capitalista, ¿no? Es algo que se confunde mucho. Normalmente, sobre todo el marxismo tradicional, pero en general toda la ideología de la sociedad burguesa, tiene tiende a ontologizar el trabajo, es decir, que ver el trabajo como la base de la sociedad, de cualquier sociedad en cualquier época histórica. La mediación social que tiene esa función específica, eh, se incluye también un cierto tipo de riqueza social, en la riqueza abstracta, ¿no? Riqueza abstracta por todo contenido concreto y se representa solamente en el valor. El valor de las mercancías son producidas por el trabajo privado y el valor de un capitalista que adopta la forma de mercancías y de valor. Todo lo demás, el medio ambiente intacto, relaciones humanas, actividades de cuidado en la esfera privada, todo eso queda excluido y es degradado o destruido, incluso destruido, ¿no? Vamos a volver a eso más tarde cuando hablo de la crisis ecológica. Ahí se ve muy claro eso de que el medio ambiente no tiene un valor en el sentido capitalista y justamente por eso se destruye de una manera extrema. Bueno, además de eso, de que estamos hablando, otra característica fundamental de la riqueza abstracta es que se desvincula de las personas y se convierte en un fin en sí mismo. Los que conocen a Marx, han leído Marx, conocen la fórmula famosa del, aquí lo puse en alemán, que el dinero, la mercancía y más dinero, ¿no? Aquí lo puse con la fórmula en alemán, Geld, Ware, Geld, mehr Geld. El objetivo de la producción es el aumento del valor, ¿no? Una cierta suma de valor es convertido en mercancías, se producen mercancías para después sacar más valor. La esencia de la crisis capitalista fundamental. ¿Qué más? Bueno, el capitalismo obedece a una dinámica históricamente específica. En general, cuando hablo de capitalismo, siempre hablo de una sociedad específica, de que tiene una característica específica que difiere de todas las sociedades anteriores. Claro que hay, no todo es diferente en el capitalismo que en otras sociedades, ¿no? Pero hay algunas características fundamentales que difieren al capitalismo de todas las otras sociedades que han existido. Una de esas características, aparte de la mediación por el trabajo, la riqueza abstracta, otra característica es la existencia de una dinámica histórica que no es controlable. No se puede controlar
por medio de literatura, que es la lógica capitalista. Esa compulsión es la compulsión de aumentar permanentemente la productividad. O, para decirlo en otras palabras, la fuerza de trabajo es depasada continuamente por la aplicación del conocimiento a la producción. Marx habla, seguramente lo conocerán, del general intellect, del conocimiento generalizado, que viene a ser una base, una fuerza productiva enorme, ¿no? Ya en la época de Marx él lo veía eso, pero hablando hoy en día, la cosa ya es mucho más impresionante, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Hay una lógica histórica dentro del capitalismo a desplazar el trabajo y a aplicar cada vez más el conocimiento a la producción. Esta coacción, lo repito, tiene un carácter históricamente específico. Es decir, no hay una ley de desarrollo superhistórica. No existe eso. No existe eso que el materialismo histórico llama las leyes del desarrollo de la historia. No, eso es algo específico del capitalismo. Pero en el capitalismo sí tiene vigencia, ¿no? Y esa dinámica no es solo una dinámica unilineal, sino es una dinámica que contiene una contradicción interna. Esa contradicción interna, contiene una contradicción interna, ¿verdad? Eso llego después con el análisis de la crisis. En este momento es otro aspecto que ahora confundí hablando. Esa coacción, esa dinámica histórica resulta de una contradicción interna a la producción de la riqueza abstracta, que otra vez es una contradicción entre la producción privada de las mercancías y la producción como una producción social. Tenemos una cantidad enorme de capitales individuales que permanentemente tratan de aumentar su propia cuota de plusvalía para sacar más plusvalía, y con eso al mismo tiempo impulsan permanente la competencia por la productividad. Es decir, que cada capital trata de sacar más plusvalía y en la suma de todo sale una coacción de aumentar permanentemente la productividad. Bueno, con eso llegamos a lo que se había anticipado, la contradicción intrínseca que produce la crisis fundamental, que produce una tendencia de crisis que desde un comienzo está en la sociedad capitalista, pero tiene su desarrollo histórico. Marx lo analizó ya en la mitad del siglo XIX, pero realmente hasta hoy día, únicamente hoy día, estamos llegando a un punto donde esa lógica de la crisis se está desarrollando a un nivel empírico concreto. De eso hablaré un poquito más tarde. Por el momento, miremos esa contradicción. El caso de que la coacción aumenta permanente la productividad significa, en consecuencia, que la producción capitalista destruye sus propios fundamentos. ¿Por qué? Porque el aumento de la riqueza abstracta, esa coacción de crecimiento infinito, se basa en la explotación masiva de la fuerza de trabajo en la producción de mercancías. Es decir, si por un lado esa es la base del capitalismo y por el otro lado el capitalismo mismo tiende a sustituir la fuerza de trabajo por
la aplicación del conocimiento, hay obviamente una contradicción insoluble, ¿no? Es decir, y aquí estamos pues ya con un saltito llegando a la actualidad, ¿no? Saltando de lo que dije de un análisis más fundamental a lo que son los últimos 30, 40 años. Estamos haciendo el salto hacia la tercera revolución industrial, que define o se puede decir que es una ruptura cualitativa en la historia del desarrollo de las fuerzas productivas. ¿Por qué? La tercera revolución industrial conduce a un desplazamiento absoluto de la fuerza de trabajo, ¿no? Grandes sectores de producción fordista de repente son automatizados, anteriormente fordistas, ahora son automatizados casi completamente, y esa fuerza de trabajo es reemplazada por la dominación, la predominación del conocimiento como fuerza productiva, representado, por supuesto, en la digitalización, en la informatización, en todo lo que se llama las tecnologías de informática y de comunicación. Como consecuencia de eso, los fundamentos de la valorización del capital resultan irremediablemente socavados, ¿no? La fuerza de trabajo es desplazada de forma absoluta del sector de producción y esto desencadena una crisis estructural fundamental. Estamos hablando aquí de un punto de los años 1970-1980, donde terminó el boom histórico fordista y se inició la tercera revolución industrial. En esa época tuvimos una situación sobre todo en la metrópolis capitalista de un desempleo masivo, de un discurso que decía la crisis esta no se puede resolver. No se puede resolver porque no sabemos dónde ocupar toda esa gente que está ahí sin trabajo, ¿no? Y no se puede resolver porque el capital no encuentra esferas o posibilidades de seguir acumulando. Y ese es el momento donde se impone el neoliberalismo. El neoliberalismo presenta una solución o dice tener una solución, ¿no? Esa solución, como todos sabemos, consiste en una desregulación radical de los mercados, una precarización del trabajo y de una apertura de los mercados financieros. Entonces, las políticas neoliberales se presentan como si ellos tuvieran una solución a la crisis fundamental de la valorización. No usan esos términos porque no conocen todo ese análisis, ¿no? Para ellos es una crisis de mercado. El mercado está bloqueado, entonces hay que liberar el mercado y ya todo se resuelve. En realidad, si lo miramos más de cerca, no pasó nada de eso. Es decir, que no hubo una solución de la crisis de valorización del capital, ¿no? Lo que sí hubo fue un aplazamiento de la crisis. Un aplazamiento que se realizó por medio de la deregulación o desregulación de los mercados financieros. ¿Por qué? Con esta desregulación o la financiarización del capital, se abrió el espacio para una acumulación masiva de capital ficticio. Es un término de Marx que el uno o la otra conocerán. Capital ficticio es una forma de capital que acumula anticipando valor futuro.
¿no? Una cosa en realidad un poco fantástica, ¿no? El valor futuro, ¿cómo puede ser? Normalmente el valor es un valor producido en forma de mercancías en algún punto ya pasado, ¿no? El pasado. Aquí estamos hablando del futuro. Entonces, el capital ficticio tiene esa capacidad extraña de anticipar el valor futuro mediante la producción, poniéndolo entre comillas, de títulos financieros, ¿no? Entonces, los títulos financieros, ¿qué representan? Representan apuestas al futuro. Y todos sabemos que con esa apuesta al futuro se está moviendo la economía mundial desde los años 80. Se acumulan cada vez más títulos financieros que representan valor futuro, ¿no? Entonces, en realidad, no hubo una solución de la crisis, hubo un desplazamiento, pero un desplazamiento que funcionó en los términos capitalistas bastante bien hasta ahora. Volvemos a este punto ahora mismo. Otro punto importante, siempre junto con la desregulación de los mercados financieros, fue la globalización que permitió ampliar los mercados y facilitó la explotación aumentada de los recursos naturales, porque ya no hubo tantos límites, ya no hubo tantas restricciones de los estados nacionales, ¿no? Estuvieron obligados a abrir todas sus fronteras, a permitir el mercado libre. Entonces, la explotación de los recursos naturales fue muchísimo más fácil a partir de los años 80 y 90. Los que están en Perú lo sabrán, o mucho, cualquiera que lo sabrá de su propio país, lo que está pasando hasta ahora, ¿no? Bueno, entonces la financiarización del capital, como ya dije, se convirtió en el motor de un nuevo auge de la economía mundial en los años 1990 y 2000, ¿no? Ahora, un momentito. Es decir, no se puede negar que hubo un auge de la economía mundial, incluso un auge o un boom económico en países que antes eran periféricos, como la India, como por un tiempo Brasil, como sobre todo la China, que llegaron a ser, eh, bueno, um, llegaron a entrar al mercado mundial y en el caso de China se han convertido en una de las economías más, o la economía más grande hoy ya del mundo, ¿no? Entonces, todo eso a base de la financiarización del capital. Eso se puede demostrar empíricamente también. No lo voy a seguir hoy a menudo, más detalladamente, porque si no, estamos toda la noche, ¿no? Entonces, no. Nada más para remarcar eso. Todo el boom que tuvimos desde los años 90 se basa en la financiarización del capital y se puede ver claramente el aumento de los títulos financieros en los mercados financieros. Van paso a paso con ese auge económico, ¿no? Pero, claro, las consecuencias de eso son fatales, o han sido fatales y son fatales hasta hoy, porque toda la economía depende de los mercados financieros, todos los estados, toda actividad económica está sometida inmediatamente al mercado mundial y por consecuencia se da una amplia precarización de las condiciones de vida y de trabajo y una extrema división de la sociedad en ricos y pobres. Eso, claro, soy consciente de que en países periféricos esa división de la sociedad siempre se ha dado. A mí, según sé, se ha incluso ya ha aumentado muchísimo más. Sobre todo se dio esto
en los países centrales, en las metrópolis capitalistas, donde hasta los años 70 hubo una cierta, bueno, una relativación, o se ha relativado esa división de la sociedad en ricos y pobres, y desde entonces ha aumentado muchísimo, ¿no? Entonces, eso va mano a mano, ¿cómo se dice? Eh, Al ritmo de la financiarización del capital, donde la acumulación del capital ya no depende de la fuerza de trabajo como como lo que es esencial, ¿no? Claro que sigue habiendo explotación de la fuerza de trabajo, pero lo que da dinámica a la acumulación del capital. Eso sucede en los mercados financieros, es decir, que el capital se ha independizado de gran manera de la fuerza de trabajo, y eso llevó a esa autonomización del capital, que a la mayoría de la población mundial, que no tiene otra cosa que vender que su fuerza de trabajo, está en una posición extremadamente débil delante del capital, ¿no? Porque el capital ya no depende, o depende muy poco, de la fuerza de trabajo. Bueno, claro, que además sabemos todos que la crisis no desapareció, sino que se ha desplazado a los mercados financieros, y que tuvimos desde los años 80, 90 una serie de crisis financieras muy graves y recurrentes en muchos países y a nivel global también. Bueno, otra cosa o otro aspecto de la crisis fundamental, por supuesto, es la crisis ecológica. La crisis ecológica también es inherente, es intrínseca a la producción capitalista. Es decir, que la producción de riqueza abstracta, esa riqueza específica del capitalismo, la producción de riqueza abstracta conduce inevitablemente a la crisis ecológica. ¿Por qué? Lo primero está bastante claro: la coacción a una acumulación infinita, la coacción a crecimiento, como se dice, esa coacción es incompatible con la limitación de los recursos naturales. Es decir, que el mundo natural es limitado, no es infinito, ¿no? El capital tiende a ser infinito. Entonces, esto es una contradicción insoluble. Ahí ya está dado eh, la destrucción inevitable de las bases naturales de la vida. Otro aspecto muy importante es que la producción de las mercancías es producción privada, como ya dije, producción privada que al mismo tiempo es producción para la sociedad. Pero esa producción privada se basa en la externalización de los costes a la naturaleza. Es decir, que el productor privado lo que hace, los costes tiene, son los que se producen dentro de su empresa, dentro de su fábrica, lo que sea, ¿no? Todo lo que él puede externalizar no le cuesta nada, ¿no? Porque la naturaleza no tiene un valor en el sentido de riqueza abstracta, ¿no? Tiene un valor para la vida, para la vida humana, bueno, un valor en un sentido amplio, ¿no? Pero no tiene un valor en el sentido de riqueza abstracta. La producción se basa en la externalización. Se dan emisiones, se envenena el agua, se destruyen los suelos, lo que sea, ¿no? Y todo para poder producir en forma privada de una manera rentable y profitable, ¿no? Por lo tanto, el patrimonio natural es solo un medio para la producción de riqueza abstracta, no tiene un valor en un sentido amplio en sí, ¿no? Las consecuencias de eso las conocemos todas, nada más las pongo así
un poco para concretizar, que tenemos un agotamiento incontrolable de los recursos naturales, o una explotación incontrolable, un aumento permanente de las emisiones, la agroindustria destruye las bases naturales, etcétera, etcétera. Esta lista es infinita, casi, ¿no? Infinita como el capital. Pero se indica también que no puede haber un capitalismo ecológico. Ahora se habla mucho de eso, ¿no? New Green Deal, o Green New Deal, así se dice. Es decir, que hablar de instalar un capitalismo verde, ¿no? Eso es una contradicción en sí. El capitalismo no puede ser ecológico. Es fundamentalmente no sostenible, porque esas coacciones que contienen no se pueden resolver de alguna forma política, no se pueden regular políticamente. Se pueden regular ciertos detalles, por supuesto, ¿no? Y está bien que se hagan, pero no se pueden regular esas coacciones. Esas coacciones son básicas, son intrínsecas a la producción capitalista. Por lo tanto, no existe un capitalismo verde, no puede existir. Los límites del futuro, ¿en qué sentido uso este término aquí? Lo uso porque una cosa que casi paralela a lo que es la crisis económica pasó con la crisis ecológica, que ya la conocemos hace mucho, ¿no? En los años 60, 70 se empezó a hablar de la crisis ecológica, o creció la conciencia de que hay límites del mundo, ¿no? Eh, pero ¿qué pasó? No se hizo mucho, ¿no? Sino que se aplazó. Tanto como se aplazó la crisis económica, se aplazó la crisis ecológica. Se aplazó hacia el futuro. Bueno, hacemos las emisiones, ya no las filtramos un poquito, y las consecuencias negativas de las emisiones que no se ven directamente se producen mucho más tarde. Cambio climático, ¿no? ¿Qué más? Los costes ecológicos fueron externalizados hacia la periferia por medio de los países centrales metropolitanos, ¿no? Por ejemplo, las producciones así llamadas sucias, que producen muchas emisiones, ya no se encuentran en Alemania, en Francia, en Italia. No, se encuentran en la India, en Brasil, no sé, en Bangladesh, donde sea, ¿no? Ahí se encuentran. O la producción de alimentos para los animales, para la carne, ¿no? Eh, esas enormes monoculturas no están en Alemania, no están en Francia, están en Brasil, están en Argentina. Es decir, ahí es donde se destruyen los suelos para después poder producir alimentos, carne para el consumo en los países capitalistas centrales, ¿no? Hubo una enorme externalización de los costes ecológicos a la periferia. Y por supuesto una ofuscación ideológica diciendo que no, que el cambio climático no pasa, que las cosas no son tan malas, que hay soluciones, bueno, todo eso que conocemos. Pero esto en realidad funciona cada vez menos, ¿no? Este aplazamiento de la crisis no funciona ya porque ya no se puede negar de que los efectos del cambio climático, como la sequía, las inundaciones, el deshielo de los casquetes polares, todo eso no se puede negar. Incluso las consecuencias se sienten también en los países capitalistas centrales. Eso siempre pasa lo mismo. Cuando pasa en la periferia no se tematiza mucho, pero cuando las consecuencias se dan en las metrópolis, ahí todo ya la cosa cambia, ¿no? Entonces, ahora se están realmente dando esas consecuencias también acá, en Alemania, en Inglaterra, en Francia, bueno, en Estados Unidos, donde sea.
Este, tampoco se puede negar no solo lo que es el cambio climático, ¿no? Sino que otros desastres ecológicos que se han tematizado mucho en los últimos tiempos, en los últimos 2, 3 años sobre todo, por causa del movimiento ecológico, ecologista que surgió hace unos años, ¿no? El movimiento contra el cambio climático. Entonces se está tematizando mucho la erosión de los suelos, la pérdida de la biodiversidad, el agotamiento de las aguas potables, bueno, todo eso. Y además es bastante sabido, se ha tematizado mucho que el COVID-19 es también una consecuencia de la destrucción de los espacios naturales. Es decir, que no es una cosa que vino, que cayó del cielo, no es una cosa de la naturaleza que ocurrió y no hay remedio, sino que es una consecuencia clara de que cada vez hay menos espacios naturales, de que la producción capitalista avanza cada vez más a lo que son los restos de los espacios naturales. Hay una constelación en donde animales y seres humanos viven muy apretados y ahí pasan esas mutaciones, ¿no? Sabemos eso, hay bastantes análisis que muestran eso. Entonces, ya no se puede negar eso, ¿no? Es decir, el aplazamiento de la crisis funciona cada vez menos. Entonces, resumo y llego casi al fin. ¿De qué crisis estamos hablando? Estamos hablando de una crisis del modo de producción y de vida capitalista que toca sus límites históricos. Toca sus límites históricos porque está sujeto a una dinámica inherente de autodestrucción, ¿no? Y no solo la autodestrucción, porque entonces podría decir, bueno, que el capitalismo se destruya. Bueno, no. El problema es que somos todos parte del capitalismo. El capitalismo es un sistema global. Entonces, si se autodestruye, nos destruye a nosotros también, ¿no? Destruye las bases de la vida. No quiero ser catastrofista. Hay salida de eso. Pero se ve claramente que hay una tendencia a destruir bases de la vida humana, en parte irrecuperables, en otra parte es un proceso que dura, que no es un colapso repentino, sino es todo un proceso de crisis, pero ese proceso de crisis se vuelve cada vez más destructivo. Entonces, no puedo analizar muy a fondo lo que podría ser una transformación social en sentido emancipativo, pero quiero al menos dar indicar algunos puntitos. Primero, tenemos que ser conscientes que ante la crisis fundamental, las respuestas tradicionales de la izquierda han fracasado completamente, ¿no? Porque la izquierda tradicional siempre se ha orientado al Estado, que el Estado resuelva las cosas de alguna forma, ¿no? Estatización de las empresas, regulación, bueno, lo que sea. Pero el Estado no puede resolver la crisis, porque esa crisis es una crisis fundamental, inherente a la lógica capitalista, y el Estado puede regular ciertas cosas, pero forma parte de la lógica capitalista y por lo tanto no la puede superar el Estado mismo. Por eso el nacionalismo de la izquierda, que está surgiendo mucho en muchos países, o casi todos los países, tiene un carácter regresivo. Quiere regresar a una situación de los años 60, 70, que se idealiza porque no fue tan buena la regulación en esa época tampoco, ¿no? Pero se está idealizando bastante. Entonces quiere volver a ese estadio, a ese periodo histórico, pero no es posible. Las bases para eso no existen más. Entonces, ¿qué pasa? Resulta, al final, el nacionalismo de izquierda resulta como cualquier nacionalismo en una política de identidad
colectiva, de exclusiones y finalmente se desarrolla o invoca regímenes autoritarios. Eso no es solución, es parte del problema. Entonces, se necesita obviamente una nueva perspectiva de emancipación social que está empezando a discutirse. Eso es lo bueno. Se está empezando a discutir. Aquí en Europa hay muchas discusiones sobre lo que puede ser una transformación social. Y quisiera solamente subrayar dos elementos centrales, que sería básico para una perspectiva de emancipación social hoy día, que sería la apropiación y la transformación de la riqueza social. Estuve hablando de la riqueza abstracta, ¿no? La riqueza abstracta es la riqueza representada solamente en el valor, que excluye casi todo lo que no es valor, que no es solo la naturaleza, son las actividades de cuidado, son las relaciones personales, todo es excluido. Así que es un concepto de riqueza muy, muy estrecho, muy restringido. Entonces, ¿cuál es una de las tareas principales de un movimiento emancipativo eh, a venir? Sería la transformación de la riqueza social. Abrir ese concepto o superar ese concepto restringido de riqueza abstracta y y abrirlo hacia un concepto de riqueza amplio, donde se incluye todo lo que es realmente la vida, ¿no? Pero eso, por supuesto, no es posible a base de la producción de mercancías y no es posible a base de un Estado regulador o burocrático, sino que requiere la construcción de una nueva sociedad basada en la cooperación libre y la autoorganización general, que por supuesto tiene que ser una sociedad transnacional, ¿no? Y eso es posible ya, no estamos hablando solamente no estamos hablando o no estoy hablando de una revolución en el sentido tradicional de ganar el poder en cierto estado, sino estamos hablando de un potencial que ya existe en la sociedad de autoorganización, de cooperación, que existe un potencial para crear redes transnacionales, para una solidaridad transnacional, no internacional, sino transnacional, ya no regulada por los estados, no regulada por el mercado. Los potenciales están ahí, pero es necesario ser consciente de que estamos realmente en una crisis fundamental del capitalismo, que no hay salida dentro del capitalismo, ¿no? Hay un proceso que sigue, donde el capitalismo sigue procesando en su propia base, siempre con más potenciales de crisis, pero no hay salida dentro del capitalismo. La salida tiene que ser otra. Y tenemos que trabajar en esa salida para poder salir de esa crisis y para poder llegar a una sociedad que no se autodestruye, sino que realmente constituye una sociedad donde el buen vivir se puede realizar. Bueno, aquí llego al fin de mi charla y podemos ya entrar en la discusión. A ver, aquí estoy de nuevo. Claro. Ahora toca bueno, espera. Tengo un poco Creo que ya está mejor. Ahora sí toca el turno de ir a las preguntas y empezamos con la pregunta de Javier Palomino. Dice, ¿existe alguna propuesta práctica en crisis para el estado de cosas que nos está llevando el capitalismo? A ver, ¿puedes detallar un poco más? Ujú.
Bueno, se refiere a qué propuesta práctica hay en la revista Crisis, en esta institución, para afrontar el estado de cosas que nos está llevando el capitalismo. Nos dice alguna propuesta práctica en crisis, ¿no? Bueno, no sé, depende de qué nivel estamos hablando de práctica, porque sí lo que tenemos son reflexiones sobre posibles salidas que por supuesto se mueven a un nivel teórico, es decir, no a un nivel práctico de decir ya mañana podemos hacer esto y tal cosa, sino más bien estamos reflejando sobre, eh, últimamente sobre todo, hemos empezado a analizar más a fondo qué podría ser una transformación social en el día de hoy. Una transformación social que no sería, como ya dije antes, no puede tener de carácter de las revoluciones del siglo XX o del siglo XIX también, de ganar el poder en el Estado para después organizar la sociedad desde arriba, sino que tiene que ser una transformación desde abajo, una transformación donde que ya en el proceso mismo de emancipación de los movimientos empieza a construir relaciones de vida y de producción solidarias, cooperativas y autoorganizadas, ¿no? En realidad, todo movimiento tiene eso, ¿no? Sabemos que todos los movimientos tienen ese carácter, ¿no? Pero tradicionalmente, ¿qué pasa? Los movimientos desarrollan su forma de autoorganización, su forma de cooperación, de comunicación entre sí, pero al momento que ya ganan un cierto poder, entran en los parlamentos o dan el poder al Estado, de alguna forma. Se lo dan o el Estado mismo recurre el poder. Es decir, que todos los impulsos de autoorganización poco a poco se van bloqueando, ¿no? Eso es algo que pasó en todas las revoluciones que tuvimos, ¿no? Siempre hubo estos movimientos organizados y siempre hubo partidos o el aparato estatal que de alguna forma después bloqueó esos intentos de autoorganización y las integró en la esfera política, ¿no? Entonces, hoy día tenemos otra situación, es decir, que lo que es necesario es justamente ser conscientes de que son estos potenciales de autoorganización que son lo esencial, ¿no? Y porque hoy día tratar de entrar en el Estado para realizar un Estado social o algo así, como lo han hecho el movimiento obrero en Europa o también parcialmente en países periféricos, eso no tiene futuro, ¿no? Está el campo político, hay que luchar en el campo político porque el Estado es una instancia importante que administra un montón de recursos, que hace las leyes, que tiene el aparato represivo, es decir, que hay la necesidad de luchar en el campo político, pero no para ganar en el campo político, sino para sacar los recursos del campo político y, digamos, transformarlos en medios para una sociedad autoorganizada. Eso lo digo a un nivel bastante abstracto, soy consciente de eso, hay que profundizar eso, pero más o menos para indicar una dirección en la que estamos pensando. Está bien. Y bueno, tienen otra pregunta de parte de Alex. Norbert, te pregunta si has escuchado hablar de los catastrofistas. Ellos sostienen que los desastres naturales aceleran las condiciones para que se dé una revolución. Adentrándonos en el contexto de la pandemia del COVID-19, ¿crees que esta sería una premisa que adquiera una validez? No, justamente por eso al principio dije que cambié el título, porque sí, últimamente leí mucho de los catastrofistas y hay una crítica que me parece sensata, decir que justamente el catastrofismo de la forma, por ejemplo,
catastrofismo ecológico, que ahora está muy en auge, bloquea iniciativas prácticas. Es decir, que la reacción muchas veces es no se puede hacer nada, que la cosa se va al diablo, entonces ¿qué hacemos? Trato de encontrar una solución individual, de esconderme en alguna parte, de no sé qué, ¿no? De, a nivel nacional, en los países centrales europeos, que tienen la perspectiva de cerrar las fronteras, no dejar entrar a nadie, ¿no? Para de alguna forma rescatarse por algún tiempo de la crisis, ¿no? Entonces, el catastrofismo es más bien, para mí, creo que más bien es una cosa, una consecuencia puede ser bastante negativa si se pronuncia de esa forma. Por el otro lado, me parece importante analizar claramente que estamos realmente en una situación catastrófica en el sentido que no hay salida dentro del capitalismo. Hay que ser consciente de eso, ¿no? Pero decir eso no es igual a catastrofismo, no es lo mismo, ¿no? Aunque a nosotros muchas veces nos culpan de catastrofismo, ¿no? Conozco mucho esa crítica. Bueno, Juan Pablo nos formula la siguiente pregunta. Dice, primero, felicitar a Norbert Trenkle por su buen manejo en el español. Pregunta, acerca de la imposibilidad del capitalismo ecológico, ¿no puede llegar a ser una necesidad del capital la preservación del medio ambiente? Así como el capital debe preservar la fuerza de trabajo, pues anularía contra sus intereses de igual modo. ¿No llegaría un momento en que el capitalismo se vea obligado a volverse ecológico para garantizar sus objetivos de acumulación? Eh, bueno, visto desde un punto, si concebimos el capitalismo como un sistema racional manejado por un sujeto, entonces esa sería más o menos la lógica que debería seguir el capitalismo. Es decir, una lógica de autosustentación. Pero eh, lo que pasa es que no existe ese sujeto. El capitalismo, justamente una característica esencial es que tiene se ha desvinculado de las personas y, y persigue obedece a una lógica bueno, automatizada en el sentido de fin en sí mismo, ¿no? Así que hay una dinámica incontrolable por la política. Claro que la política siempre ha tratado, al menos en los países centrales, de controlar de alguna forma la destrucción ecológica, ¿no? Así que han habido muchas leyes para conservar el ambiente en países como Alemania, como Francia, bueno, países europeos sobre todo, pero en otros países también. Incluso ciertas cosas se han prohibido, se han controlado, se han mejorado. Por ejemplo, en Alemania las aguas de los ríos son mucho más limpias ahora que hace 40 años, ¿no? Es decir, que hay cosas que han mejorado, pero esas son cosas superficiales. Lo básico, toda esa externalización de los costes, es algo que es inherente al capitalismo, que la política no puede resolver. Y la coacción del crecimiento infinito, de la acumulación infinita, también es una cosa que no se puede resolver. Eso es algo que es inherente al capitalismo. Entonces, ¿qué pasa con el capitalismo verde de hoy? Tomamos el automóvil, ¿no? Hay un cambio del automóvil a base de gasolina al automóvil eléctrico. Pero eso no es una solución ecológica. Eso nada más significa que, bueno, se extraerá menos petróleo. Bueno, ya se está acabando de todas maneras, pero habrá otros recursos o hay otros recursos naturales que se necesitan para manejar esa automovilización eléctrica.
Entonces, no es otro desplazamiento, es decir, que siempre el capitalismo tiende a desplazar las consecuencias hacia el futuro, hacia otros países, hacia otros recursos. Es una cosa bastante continua de desplazar las consecuencias de su propia autodestrucción. Por eso el capitalismo siempre tiene esa apariencia de que puede resolver la crisis, de que tiene vida eterna, todo eso, porque tiene una capacidad enorme de desplazamiento. Pero si lo analizamos bien, ese desplazamiento ya no funciona, ¿no? Hay límites absolutos que no se pueden superar dentro del sistema capitalista. Por eso no veo un capitalismo verde y no veo tampoco un sujeto político que podría incluso realizarlo, obligar al capitalismo a producir de una manera diferente. Porque eso ya no sería un capitalismo, ¿eh? Un capitalismo ecológico ya no es un capitalismo. Claro. Hola, buenas tardes. Un placer participar de esta actividad. Tengo dos preguntas. Número uno, gustaría de saber por qué el charlar sobre la contradicción fundamental del capital, Trengle charla sobre el aumento de la riqueza social abstracta, al revés del aumento de la composición orgánica del capital. A mí me parece que esa diferencia terminológica de énfasis a los elementos distintos del límite lógico del capital, gustaría que, se, que sea posible que Trencle charlase sobre eso. No sé si ha sido una buena traducción, pero bueno, podría responder, doctor Trencle. Gracias, pero no soy doctor. Sí, también, es como estuve en portugués un poco, tuvimos No, ese dime. inconveniente. Eh, Bueno, otra pregunta. este, Dice, ¿qué cambio representa la consideración de un recurso natural como el agua como una mercancía? Repito la pregunta. ¿Qué cambio representa la consideración de un recurso natural como el agua como una mercancía en el marco de las reflexiones presentadas? Ujú. Bueno, voy a intentar. Este, lo primero no lo entendí del todo, pero creo que está hablando de la composición del capital, es decir, de la composición orgánica del capital, como lo formula Marx en el tomo tercero del Capital sobre la crisis, la caída ¿cómo se dice? De la rata del... no. Ay, ya estoy cansado, creo. De lo que es el profito, ¿no? La ganancia. Eso. Es la ganancia relativa. Bueno. em, Hablé a un nivel bastante fundamental, porque me parece básico explicarlo a ese nivel. Hablé de la riqueza abstracta como lo que constituye el núcleo de la sociedad capitalista, porque hablando de la riqueza abstracta podemos definir o podemos analizar muchos aspectos, sobre todo lo que es excluido de lo que es la riqueza y en las formas en que se produce esa riqueza abstracta. Entonces, con respecto a la crisis, eh, por supuesto, algo que no expliqué mucho, pero lo dije de paso más o menos, que por supuesto el valor es producido por medio de trabajo, de fuerza de trabajo, una cosa específica del capitalismo, porque en otras sociedades no existe valor. Entonces podemos analizar a ese nivel ya muy básico lo que es la contradicción fundamental, que por un lado el capitalismo necesita o el capital para acumular necesita cada vez más fuerza de trabajo. Por el otro lado, hay la coacción de aumentar siempre la productividad y esto significa que la fuerza de trabajo es desplazada poco a poco del
del proceso de acumulación o de producción de mercancías. Entonces, ahí tenemos a un nivel muy fundamental la contradicción. Si lo analizamos más a fondo, históricamente hay siempre una contratendencia de lo que está hablando Marx en lo que es la teoría de crisis en el tomo tercero del Capital. Hay contratendencias que de alguna manera llevan a la expansión del capital a pesar de la alta productividad, ¿no? Es decir, que todo lo que es la producción de valor, de la plusvalía relativa, justamente eso, es que relativamente, relativamente eh, se explota menos fuerza de trabajo para producir una cierta mercancía, pero se aumenta absolutamente la producción de mercancías en total y con eso se compensa la pérdida de plusvalía que se produce por medio del aumento de la productividad. Es todo un proceso que culmina en el auge económico fordista, donde la productividad ya es muy alta, ¿no? Entonces, relativamente, la producción de plusvalía relativa es importantísima, pero en el Fordismo no solo la productividad es alta, sino también se, eh, se, se, se expande mucho la producción capitalista hasta sectores que antes prácticamente no tenían ningún peso. La producción de los automóviles, de los productos domésticos, todo eso, ¿no? Entonces hay una expansión absoluta al mismo paso de una productividad, aumento de productividad relativa en la producción de mercancías. Eso explica el enorme aumento del consumo en los países capitalistas centrales y en las clases medias también en los países periféricos, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? Con la tercera revolución industrial, esa compensación, esas contratendencias ya no tienen ese peso, ¿no? Porque la tercera revolución industrial es tan fundamental en un cambio de la fuerza de productividad hacia el conocimiento que hay un desplazamiento absoluto de la fuerza de trabajo. Es decir, que esa teoría de crisis que yo estoy hablando no es la del tercer tomo del Capital, sino es el de los contras. Ahí Marx analiza ese tema, habla de una parte bastante corta, habla de una crisis fundamental que llega en el momento en que la productividad es tan alta que absolutamente la fuerza de trabajo ya no tiene peso en la acumulación del capital. Por eso estoy hablando, estoy insistiendo en este punto, no hablo de una relación, de una caída de la tasa de ganancia, sino hablo de un desplazamiento absoluto de la fuerza de trabajo. Por eso, crisis fundamental. Bueno, me extendí mucho, disculpen por favor. La otra pregunta, lo del agua, por ejemplo, ¿no? ¿Qué pasa si, por ejemplo, el agua se convierte en mercancía? Claro que eso pasa continuamente. Los recursos naturales son convertidos en mercancía, pero son ciertos recursos naturales, por supuesto. Esto no niega la destrucción de las bases naturales, sino todo lo contrario, ¿no? En el momento en que el agua o el aluminio o el hierro, lo que sea, el carbón, todo eso se convierte en mercancía, justamente eso lleva a una destrucción más amplia de las bases naturales y al mismo tiempo tiene como consecuencia una exclusión de todas las personas que no tienen acceso a esas mercancías porque no tienen el dinero necesario, ¿no? Por eso, los productos básicos como el agua, casi todos los países han sido
estatizados de alguna manera, y donde han sido privatizados ha habido movimientos muy fuertes contra eso. No en todos los casos se han ganado, pero en Bolivia tuvimos ese caso hace, no sé cuándo fue, 10, 15 años, y justamente porque significa una exclusión de, de cosas básicas, ¿no? De cosas que se necesitan para vivir. Sin agua no puedo vivir. Pero claro, el capitalismo tiende a convertir todo en mercancía, pero esto no significa que, o esto va mano a mano con la continuada destrucción de las bases naturales, porque no todas las bases, no todas las bases naturales se convierten en mercancías. Son siempre algunas cosas que son convertidos y el resto queda fuera. Queda fuera y es objeto de externalización de los costes que la producción misma la mercantilización de estos productos básicos mismos, eh, eh, bueno, tiene como consecuencia. Ya. Lo dejo ahí. Ok, claro. Bueno, ahora le damos el permiso para que dé sus palabras finales y para que haga su anuncio sobre la revista de Brasil que nos comentó. Adelante. Bueno, muchas gracias, Julio. Palabras finales, bueno, ¿qué voy a decir? Ya hablé mucho, pero de todas maneras les agradezco por la invitación y espero sobre todo que esto sea algo para continuar, para que podamos, que sea el inicio de todo un intercambio transnacional sobre estos temas. Parece una cosa fantástica, ¿no? Que hayan organizado eso. Muchas gracias. Y como le dijiste, Julio, quería llamar la atención hacia una página de Crisis que existe en Brasil hace poco tiempo. Hay también una editora, Crisis, en Brasil, de compañeros argentinos y brasileños que viven allí. Y a ver si puedo presentar eso, no sé, veré si les puedo mostrar eso para que lo conozcan. De todas maneras, quizás por Facebook podríamos mandar el enlace también. A ver, si lo encuentro. Aquí. No creo, ¿eh? No lo voy a encontrar. No lo puedo presentar, no sé, por cosas técnicas, no importa. Lo colgamos en Ya, Facebook entonces. lo ponen en Facebook, llamo la atención a eso, hay la editora Crisis en Brasil. Además, claro, tenemos en nuestra misma página de Alemania muchos textos traducidos también, tanto en castellano como en portugués, como en inglés también, otros idiomas. Así que los que se interesen por eso, echen un vistazo. Estamos ahí en crisis.org. ¿No? Bueno. Listo, muchas gracias a los presentes, los que han asistido a este coloquio de Conversando sobre Marx, y muchas gracias por la asistencia y también al invitado por honrarnos con su presencia. Hasta una próxima oportunidad. Muchas gracias.